inmediatamente. Bienvenidos a nuestra actividad de Café Charlado. Saludamos a todos los compañeros de América, de otros países, a esta actividad de Café Charlado que se coordina desde Pereira, Colombia. Mi nombre es Jorge Osvaldo Castro, auxiliar de actividades de extensión Colombia 3. Este espacio de Café Charlado pretende hacer una presentación sencilla y amena sobre temas espirituales o afines que motiven y estimulen el desenvolvimiento. De eso se trata. Cada charla genera un punto de partida para cuestionar nuestras vidas y dejar de seguir viviendo, pensando y actuando de la misma manera. CAF es un camino de desenvolvimiento espiritual apto para todos y su objetivo fundamental es el conocimiento de nosotros mismos y el progreso armónico de nuestra relación con la vida, con nuestros semejantes, con el mundo y con lo divino. Bueno, con respecto al tema de hoy, está a cargo de José Fernando Arias, que es coordinador de actividades de extensión de Medellín y miembro activo de CAF. Y su charla se titula De las creencias a la libertad interior. José Fernando, nuestro compañero de CAF, comprometido integralmente con llevar todos estos mensajes a todos los seres, ha participado activamente compartiendo enseñanzas, conocimientos, talleres y retiros en una forma generosa. Su presentación nos invita a identificar y cuestionar nuestras más arraigadas creencias, para lo que se requiere mucho coraje, estar preparados para aceptarlos, de que probablemente hemos podido estar equivocados toda la vida. Durante el desarrollo de la actividad se harán pausas activas en el momento oportuno que el mismo facilitador lo considere o los coordinadores podamos solicitar una pausa para leer preguntas o hacer comentarios. Proponemos, ante todo, siempre un ambiente auténtico, respeto para lo que enuncia cada persona, en un ambiente de fraternidad franca, evitando posturas rígidas, controversias, ni posiciones dogmáticas ni juicios. Nos dirigiremos unos a otros por el nombre, sin ningún distintivo de ninguna naturaleza. Los invitamos a contestar una encuesta al final de la presentación para hacer la evaluación de la actividad. Y como un favor especial, está conocido Edgar Villamarín. Le pedimos el favor a las personas que durante el curso... No, es que yo la cámara no la pongo. Miriam, por favor, cerrar los micrófonos. Gracias. Tengamos cuidado con los micrófonos porque a veces pareciera que las mascotas quisieran intervenir y eso sí es muy perturbador. Bueno, José Fernando, tienes la palabra. Buenas tardes, yo creo que tarde, noche, no sé si hay alguien que está ya de noche. En Argentina. Veo sí, personas de muchas partes, veo algunos amigos y amigas ya conocidos y otros nuevos amigos. Entonces, el tema de hoy nos convoca es el tema de las creencias asociado esta vez al tema de la libertad interior. En oportunidad, fue este mismo año, tengo entendido, sí, a principio de año dimos una charla que era de las creencias a la conciencia, y de alguna manera es una charla similar a esa, solo que esta vez vamos a reflexionarlo desde el punto de vista de aquellas, llamémosle, barreras del pensamiento, de esos bloqueos mentales, de todos esos esquemas que no nos permiten ser quien en el fondo somos, que no nos permiten ser auténticos, naturales, libres interiormente. Voy a compartir
pantalla. ¿Ah? ¿Pueden ver? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Veo que recién llegan todavía amigos. Entonces, la invitación aquí es que no solamente me escuchen a mí, digamos que yo soy como el facilitador acá. Yo pienso que aquí en esta charla es importante que cada uno se escuche a sí mismo. En la medida que vamos desarrollando el tema, que se vaya mirándose como en el espejo de la conciencia, se vaya preguntando eso que vamos reflexionando, ¿qué tiene que ver con sí mismo? Aclaro que lo que planteamos aquí no pretende ser una verdad absoluta, no lo es, simplemente son reflexiones, distinciones que hago desde, llamemos, de mi curiosidad y mi trabajo que hago especialmente en mí mismo, y bueno, y también en personas que acompaño tanto profesionalmente como espiritualmente, y que buscan de alguna manera la libertad interior. Entonces, lo primero, una invitación aquí a una expectación abierta, ¿cierto? Expectación en el sentido de cuando uno tiene una expectativa, uno espera que algo específico ocurra de acuerdo a su deseo o a sus miedos. Aquí la invitación, la expectación no es cerrada como la expectativa, no está condicionada o dependiendo de que haya un factor externo que mueva mi albedrío, sino aquí la expectación es una espera abierta y optimista ante lo que vendrá. Les invito a que sean así como cuando un niño está abriendo un regalo que no sabe exactamente qué contiene ese paquete, pero sabe que está recibiendo un regalo. Expectación abierta. Escucharte y escuchar. No te tomes nada personal. Como vamos a tocar el tema de creencias, es posible que hayan creencias que tengan que ver conmigo, pero no tomárnoslo a la personal es no reaccionar, no ponerme a la defensiva, sino más bien diría yo, escuchar amablemente y darse el permiso de yo que tengo que podría de pronto aprender de esto que estamos compartiendo. Voy a hacer algunos pares en algunos momentos como para que también ustedes puedan interactuar y no se vuelva muy agotadora mis intervenciones. Por aquí una frase que me gustó, dice acá, cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje, porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. Entonces, bueno, también una invitación aquí al coraje, a la valentía. Valentía es decir que sí es posible que hemos estado equivocados. De hecho, yo creo que de todas las creencias que voy a compartir acá, posiblemente en todas, de todas yo he participado, todas han sido mis creencias. Es posible que inconscientemente todavía tenga algunas. Sin embargo, lo comparto, no porque pueda dar testimonio de que esto yo ya lo superé, sino porque en la medida que lo he explorado también bueno, y también personas que he acompañado, veo que pueden tener un valor para la vida. Propósito, concienciar y soltar las ataduras mentales que impiden el fluir de nuestro ser consciente, auténtico y natural.
Entonces, partamos por reflexionar un poco pues, qué es eso de la libertad interior. Creo que pueden haber muchas miradas, muchas experiencias. Seguramente no hay una única verdad al respecto. Sin embargo, voy a como compartirles una mirada que obviamente está influenciada por muchas personas, por CAF mismo, por muchas enseñanzas de CAF y reflexiones también muchos de mis compañeros de camino y otras. Yo siempre cuando, por ejemplo, estoy en relación, me suelo, en una relación de pareja o con amigos o en en empleo, siempre me pregunto si me estoy sintiendo yo mismo. Porque hay relaciones humanas y otras circunstancias, otro tipo de relaciones en las cuales me he visto a mí mismo como que no estoy fluyendo con naturalidad, como que estoy reprimiendo cosas valiosas que hay en mí, que son muy propias de mi ser. Yo ahí empiezo a tener como, o asocio yo que en esos momentos que me doy cuenta que no siendo yo mismo, me doy cuenta que hay una necesidad en mi ser, y yo creo que en todos, de una libertad interior, de una libertad que va más allá de las cosas, de lo que concibe la sociedad, de lo que debe ser libre o ser exitoso o ser feliz. Es una cosa más profunda que tiene que ver también mucho con ese escucharse a sí mismo. Entonces aquí les comparto este mentefacto conceptual donde lo primero es libertad interior. Unas características de la libertad interior sería primero conciencia y autodominio en el actuar. Creo que es como lo que muchos primero pensamos. Hay una persona que es libre, de alguna manera es dueña de sí. Entonces tiene conciencia y tiene autodominio en su actuar. Yo creo que una persona que es libre interiormente fluye desde su ser consciente, auténtico y natural. Es decir, de alguna manera, cuando digo que fluye es que no siente barreras, no siente cohibiciones, pero eso lo hace conscientemente y le nace y le fluye y es propio de su ser. Superación consciente de los determinismos limitantes del pasado. ¿A qué me refiero con eso? Todos nosotros traemos un montón de situaciones del pasado que nos condicionan. Cosas como mandatos inconscientes que aprendimos en nuestra familia. Como por ejemplo, cosas como todos los hombres son iguales. Una creencia que puede tener alguien. Sí. Y eso se vuelve eso que es un mandato, algo que alguna vez alguien al que yo le di autoridad me lo dijo, se me vuelve una verdad. Y me determina y me condiciona. Uno podría tener determinantes del pasado como, bueno, muchas creencias culturales, de todo tipo, religioso, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo sexual. ¿Cuántas de esos condicionantes hoy en día todavía rigen mi manera de ser, de pensar, de sentir y de actuar y no me permiten ser yo mismo? Entonces, digamos que esta libertad interior implica un trabajo, yo diría que fuerte, yo creo que también una aventura en sí mismo, en poder ir trascendiendo todos esos determinismos del pasado para poder encontrar como la autenticidad del ser, para poder de alguna manera fluir con sí mismo. No sé. Y ¿Se fue al baño, me cosa, imagino? sí, otra cosa importante es que esta libertad interior implica responsabilidad, ¿cierto? Y aquí implica responsabilidad porque si es una libertad auténtica, natural desde la conciencia, no puede ser el esquema que muchas personas manejan de libertad, que sería un libertinaje, que sería hacer lo que le da la gana
sin calcular las consecuencias de los actos, cómo inciden en los demás, en el medio, en el ambiente, en la sociedad, cómo incide inclusive a veces en sí mismo, en su futuro. Creo que esta no es la libertad que estamos buscando, pues no, de hecho no habría que buscarlo, es sino hacer lo que nos da la gana y ya seríamos libres. Pero de alguna manera hay algo muy profundo en nosotros que nos llama a buscar algo que está más allá de nuestra conciencia ordinaria, que está más allá de los patrones culturales de libertad, éxito, fracaso, felicidad. Y ahí nos estamos refiriendo a una libertad interior que fluye como en el agua que vemos aquí en esta imagen. Y se puede distinguir esta libertad interior, por ejemplo, en el fluir con la vida de manera consciente, estar por encima de las circunstancias. Yo creo que una persona que es libre interiormente vive y participa de todo lo que los demás seres humanos vivimos. Es decir, vive todo lo que posiblemente nos puede pasar, como cualquier persona. Las personas espirituales que yo conozco, gente profundamente espiritual, viven las mismas cosas, las mismas circunstancias que otros viven, como por ejemplo la enfermedad, hay posibilidad de accidente, hay quiebras económicas, también se encuentran con amigos y disfrutan de esos buenos momentos, gozan, viven todas las cosas que cualquier ser humano participa por la misma condición humana, solo que las vive con otra actitud. Y cuando hay dificultades y cuando hay dolor, cuando hay esfuerzo, eso lo hace como lo hace desde la conciencia, desde la libertad interior, se pone por encima, es decir, no se deja condicionar, no sale de su equilibrio. Un momentito, Fernando, hay una Ya, perturbación ahí sí, de hay alguien una- que está hablando. No a te ver, dejo, no por me favor, dejes creo- Amelia Lozano. Amelia Lozano, cierra el micrófono. Caballero, usted como anfitrión puede ir al listado y cerrar Ya, el micrófono que a veces algunas personas sin darse cuenta se les activa y entonces pues... Ya podemos seguir. Listo. Bueno, entonces, la superación del sufrimiento. Cuando digo la superación del sufrimiento, entonces, ¿cómo así? Usted dijo que participamos de todo y ahora está diciendo que podemos superar el sufrimiento. Aquí hago una distinción entre dolor y sufrimiento, entendiendo el dolor como aquello que es propio de la vida, implica de alguna manera un malestar, como por ejemplo el parir, es algo que duele, el crecer duele, la enfermedad, bueno, en muchas situaciones duelen. Sin embargo, el sufrimiento tiene una sección muy interesante, esto que estoy diciendo posiblemente viene del budismo, y es que el sufrimiento de alguna manera es más mental y es producto de la resistencia que hacemos ante cosas que son propias de la vida y aunque son indeseables, en la medida que nos resistimos a ellas, sufrimos. Si nos resistimos a la enfermedad, sufrimos. Es decir, el dolor a veces inclusive físicamente se intensifica. Si nos resistimos a una situación que igual se va a dar, entre más peleemos interiormente por eso, más sufrimos. Entre más nos demoremos en aceptar la vida tal como es, más sufrimos. Yo creo que la libertad interior nos permite, de alguna manera, superar el sufrimiento. Y yo creo que es importante también que desde la libertad interior uno no está condicionado ya ni por el pasado ni por el futuro, ni por los miedos, ni por los determinismos del pasado, ni por las emociones que surgieron en el pasado, como el resentimiento, la culpa, la envidia, tantas emociones que a veces cargamos del pasado, ni tampoco estamos condicionados a las expectativas sobre el futuro. Y eso que nos permite, de
de alguna manera ubicarnos más en un estado de presente, de presencia, estar aquí y ahora, sin preocupaciones, porque no estoy en el futuro, estoy ahora, sin ansiedades, sin expectativas, aquí y ahora. Nos da también un sentido de participación, entendido como una conciencia de unión, de integración con un todo mayor. Sentimos que somos parte integral de todo lo que ocurre en mi familia, en la sociedad, en la humanidad, en la naturaleza, en el universo. Yo estoy integrado, articulado con todo. Todo me afecta y yo también afecto a esas totalidades. Somos totalidades dentro de totalidades. Y yo soy consciente de eso, de mi libertad interior. O sea, que no me aíslo. Soy consciente de cómo funcionan la gran totalidad, los grandes sistemas en los que interactúo, en esos diferentes contextos. Sin resistirme, aprendo a moverme en él sabiamente. También yo creo que la libertad interior implica reversibilidad interior, reversibilidad interior, como no estar condicionado por ciertos patrones antagónicos, ciertos condicionantes que nos llevan a ciertos extremos en la vida. Me explico. Si yo digo, yo soy fuerte, eso puede ser visto como una virtud. Sin embargo, fuerte tiene otro lado que no es tan virtuoso. Ser fuerte, si bien me permitió conquistas, me permitió logros, me permitió resiliencia, perseverancia, pero también ese fuerte, si no lo equilibrio y lo manejo de manera extrema, se puede volver en un autoritarismo, se puede volver en una exigencia extrema, en falta de tolerancia, en un esfuerzo desmedido que me puede llevar incluso a reventarme a mí mismo o reventar a los demás. La reversibilidad nos permite trascender ese par de opuestos entre ser fuerte y ser débil, y conscientemente moverme en un punto consciente que no es fijo, que se mueve. A veces soy muy fuerte, pero no el extremo, a veces suavizo y aprendo a danzar entre ese par de opuestos de manera consciente. Entonces, la libertad interior me permite eso, no condicionarme ni siquiera por cualidades o defectos. Creo que en la medida que uno va trabajando interiormente, inclusive se deja decir mucho de sí mismo, yo soy esto, yo soy aquello, o yo soy estas cualidades, yo soy estos defectos, soy como que poco a poco eso se va trascendiendo, pero no porque no tengamos defectos o no tengamos cualidades, sino porque ya hay ciertas cosas que ya no nos identificamos tantos, hay otras también que las vamos dominando y tenemos, yo creo que también menos necesidad de reafirmarnos en cosas fijas de lo que supuestamente debemos ser o creemos que hemos sido. Ahora, miremos un poco el tema de las creencias. Este ya lo iba tratado en otra charla, pero vamos a pasarlo rápidamente. Digamos que cuando hablamos de creencias, estamos hablando de ideas culturales presumidas como ciertas, sin un fundamento evidente. Hay cosas que pueden asumirse como ciertas, pero tienen fundamento, ¿cierto? Hay ciertas, como una ley. Hay cosas que no tienen fundamento y las asumimos como ciertas. Eso es creencia. Yo creo que todos tenemos más o menos clara la noción de creencia. Sustentan algunas reacciones, interpretaciones y conductas. Esto es muy importante. Que, digamos que uno podría decir que uno es libre de creer lo que quiera, sin embargo nuestras creencias condicionan lo que somos y cómo nos movemos y cómo vemos el mundo. De hecho, yo diría que mucho de lo que somos hoy en día, para bien y para mal, es producto también de nuestras creencias.
yo creo que no se debe confundir las creencias con valores, no son valores, tampoco son verdades absolutas, y tampoco se confunda con la fe, entendida la fe como confianza esencial. No posiblemente la creencia tiene que ver más con ideas, la fe tiene que ver más con confianza, es decir, con una emoción que nos impulsa hacia lo posible, hacia adelante. Pero la fe hay que tener cuidado porque una cosa es ese impulso natural de confianza en la vida, en las posibilidades, y otra cosa es las ideas arraigadas. Las creencias nos cierran opciones. La fe como confianza esencial nos abre a las posibilidades. Pues José. ¿Y qué está dando ahorita la conferencia? Ajá. José, Bueno. una preguntita. Sí, por acá, sí. Las creencias también tienen como, digamos, base fundamental u opcional el que son inconscientes. Yo creo que sí, yo creo que todas son, así sepamos y las defendamos conscientemente o con cierta conciencia, con cierto nivel de conciencia podemos defender nuestras creencias. Es decir, yo sé que esa es mi creencia, hasta ese punto soy consciente, pero a veces lo que no somos conscientes es de los efectos de creer en eso, los efectos en mí y en otros. Creo que cada uno es libre de creer lo que quiera, sin embargo, yo creo que hay una responsabilidad también en lo que creemos y hay unas consecuencias. Entonces, en ese sentido, yo digo que de esa parte, si las creencias nos dominan y las creencias nos quitan libertad, yo creo que algo falta por concienciar y por transformar. No sé si hay alguna otra pregunta hasta aquí. Pueden levantar la manito Con con el símbolo, confianza esencial. con confianza. Pues yo creo que ahí donde dices tú, ideas culturales, la cultura es algo que nosotros heredamos y que nos condiciona, por supuesto inconscientemente, porque desde que nacemos ya estamos, digamos, inscritos en un sistema de referencias espaciotemporal. Y el simple hecho de nacer en algún lugar determinado, en un momento determinado, nos condiciona. No es Claro. lo mismo ser una mujer en Afganistán que en Bogotá, nacidas el mismo año. Entonces, esas creencias son inconscientes, porque las heredamos y toda nuestra familia y todo nuestro entorno asume que esa es la verdad. Entonces, creo que el esfuerzo es grande para no solamente tomar conciencia que tenemos un inconsciente individual, que el desafío es hacer consciente lo inconsciente, digamos, en el proceso de individuación según Jung, el desafío del ser humano es hacer consciente lo inconsciente. Yo creo que en CAF, cuando hablamos de egoencia, estamos planteando de alguna manera lo mismo. Una persona egoente, pues es una perfecta individualidad. Pero además de mi propio inconsciente está ese inconsciente colectivo, que es lo cultural, o sea, es un trabajo doble y es muy difícil, no imposible, pero exige mucho que uno tome conciencia de cuáles son las creencias heredadas de mi cultura y por lo menos darme cuenta. Creo que eso no es fácil y no solemos hacerlo, pero es importante. Nancy, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Gracias, eso era. Muchas gracias, Marcela. Muy buena tu reflexión. Es verdad, así es. Yo creo que todos nosotros, inclusive personas que hemos trabajado interiormente por liberarnos, por ejemplo, de creencias, seguimos condicionados por montones de creencias inconscientes. Y de esa manera vemos el mundo. Es más, las tenemos tan arraigadas y las damos tan ciertas, las asumimos como verdad incluso, que
que ni siquiera la llamamos creencia, ¿no? Eso es verdad. Pero igual es una ilusión, porque no lo es. Porque si en algún momento tuviera que sustentarlo, me quedaría sin argumentos. O lo argumentaría con falacias, con argumentos pobres, o con deseos. Los deseos también condicionan nuestras creencias. Cuando uno tiene una creencia, desea que sea verdad y se autoengaña, diciéndose a sí mismo cosas que sean consecuentes con mi creencia, pero realmente lo que estoy es engañándome. Entonces, según se pueden clasificar las creencias, digamos, de diferentes, digamos, según el contexto, digamos, religiosas, sociales, políticas, económicas, etcétera. Pueden haber infinidad de posibles contextos en los cuales las creencias se mueven. Y hoy en día, pues se habla mucho también de otra forma de diferenciar las creencias, y es como limitantes o expansivas, ¿cierto? También he escuchado que hablan, por ejemplo, de irracionales. Pero llamémosle aquí limitantes. Las limitantes, digamos, son juicios infundados, asumidos como dogmas. Generan confusión, sufrimiento y estancamiento. Mientras las expansivas son declaraciones conscientes. Una declaración es una expresión de lo que crea un mundo, que crea una realidad. Cuando yo digo, o cuando un juez dice, lo declaro inocente, está creando una nueva realidad. A partir de ahora es inocente. Cuando yo digo te amo, eso es una declaración y estoy creando una nueva realidad, una nueva manera de relacionarme con el otro o reafirmándolo. Entonces, las declaraciones no son descripciones de la realidad. Las declaraciones crean realidad. Y cuando yo las hago conscientemente, se convierten en experiencias positivas, constructivas. Las creencias expansivas también alimentan la confianza, la responsabilidad y el aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer aquí? Les propongo algunas creencias limitantes. De hecho, cuando hice como el ejercicio de pensar en creencias limitantes asociadas a la libertad, pensé unas primeras, unas como muy obvias tal vez. Pero después me fui como andando en el tema y me di cuenta que son infinidad. Casi que yo diría que toda creencia limitante nos quita libertad interior. Sin embargo, les voy a compartir algunas. De estas creo que varias de ellas son muy relevantes porque pienso que son de las cosas que más nos quitan libertad interior. Y es lo que veo, sobre todo en mí mismo, en el trabajo que hago conmigo mismo, pero también en el trabajo que acompaño a otros, tanto desde el punto de vista espiritual como del trabajo profesional que hago como coach. Me encuentro esto repetidamente, como creencias limitantes que no nos dejan ser, nos quitan autenticidad, nos quitan libertad interior. Entonces voy a compartirles esas creencias. La primera creencia, que es muy obvia, pues que ya de alguna manera mencioné, es que mucha gente tiene el concepto de libertad, llamémosle el libertinaje, ¿cierto? Eso, el libertinaje mismo es una creencia, y es asumir que somos libres si hacemos lo que nos da la gana, o es que obedecemos solo a propios intereses, gustos e impulsos emotivos, sin tener en cuenta normas y efectos en otros, en el medio y en nosotros mismos. Pero esto aquí se me corrió muchísimo. O está al final. Resulta que, bueno, para los que de pronto no me han escuchado en otros momentos que he hablado sobre las creencias, yo tengo un método para trabajar las creencias, entonces se los voy a compartir acá. Entonces, lo primero que hago es, me doy cuenta, hago una descripción de la creencia,
me doy cuenta cómo es, cómo funciona, me doy cuenta del riesgo que implica o el costo que implica haber tenido esa creencia, pero resulta que también, por ejemplo, en este caso, el riesgo sería chocarse con la realidad, no desarrollarse integralmente, insatisfacción, indiferencia, conflicto, frustración, inmadurez, fracaso. Una persona que se mueve desde el libertinaje se encuentra con estas cosas como riesgo y muchas más. Realmente es una persona que siente una gran insatisfacción en su vida, porque no ha logrado nada, lo único que hace es hacerse. Pero resulta que toda creencia limitante, esto es parte también de la metodología de superar estas creencias, existe por algo, existe porque en algún momento asumimos que eso era validero, que tenía validez, porque asumimos o realmente tiene una parte que es cierta, puede ser parcialmente cierta, puede que tenga una parte que sea útil o haya sido, o puede que tenga una parte o un trasfondo sano. Entonces, yo a esto le llamo el sentido cierto, útil o sano. Y la idea viene de los 3 filtros socráticos. ¿Recuerdan? Si lo que me vas a decir no es cierto, no es útil, no es bueno, en el sentido de lo bondadoso, más bien no me lo digas. Decía los 3 filtros socráticos. Yo los transformo aquí, los utilizo acá para distinguir, bueno, si la creencia exista debe ser por algo, debe haber algo de cierto, de útil o sano, por algo todavía la mantengo o la mantenemos o la mantienen. Por ejemplo, en este caso podemos elegir entre diferentes alternativas e infinidad de circunstancias de la vida. Sí, eso es cierto. Podemos elegir, sí. Esto no justifica movernos de cualquier manera, pero esto es cierto. Esta creencia tiene esa parte válida, digámoslo así, o cierta. Aquí les propongo entonces una declaración liberadora, volvemos a las declaraciones, que nos generen, que nos evite el riesgo, que mantenga que respete el sentido cierto, útil o sano, y que nos proyecte hacia el futuro. Esta declaración liberadora podría ser: reconozco y asumo responsablemente las diferentes alternativas que se me presentan o genero. Esa puede ser mi declaración liberadora. Yo reconozco y asumo responsablemente las diferentes alternativas que se me presentan o yo mismo las genero. Digamos, esta declaración me invita a ir más allá del libertinaje. Otra creencia, la predestinación. La predestinación, entendámoslo, es como asumir que todo en la vida está escrito o que se debe seguir un guión inalterable. Nos dirige en una línea recta, sin opciones. Pero resulta que esa predestinación no solamente es una creencia que es de tipo religioso. Yo puedo también tener ciertas creencias de predestinación, inclusive, por ejemplo, en mi familia. Ciertos patrones que se repiten en mi familia una y otra vez. Una cadena de causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto que me determina. Y si yo no la transformo, tienen un destino. Volvamos a ese ejemplo de que alguien, por ejemplo, cree que como es pobre, esa es su condición natural. Se identifica con ser pobre. Y esa creencia en ser pobre, porque realmente no ha aprendido otra cosa, no ha visto otra acción, se convierte en su destino. Aunque las circunstancias sean difíciles, lo que más sostiene a alguien en la carencia o en la pobreza es la misma identificación con la pobreza. Y eso se vuelve un destino, pero se vuelve un destino es porque lo cree, porque así lo cree.
Y así en múltiples ámbitos, inclusive uno puede tener muchas creencias asociadas a que ya hay algo predestinado y que eso se va a dar. Y en lo macro, ¿cierto? Bueno, en lo religioso hay cosas grandísimas sobre esto, como los que en la India, por nacer en una casta o creer que ni siquiera tiene casta, está condicionado a estar ahí. ¿Cuál es el riesgo de esta creencia? Resignación, fatalismo, sumisión, impotencia, miseria, estancamiento. ¿Cuál sería el sentido cierto, útil o sano? En los diferentes contextos de la vida existen determinadas restricciones que les son propios y nos afectan, sí. Existen ciertas restricciones, existen determinadas restricciones, sí. Son propias de ciertos contextos. Vivir en sociedad tiene sus restricciones, ¿cierto? Vivir en familia, sí. Y nos afectan, sí. Mas esto no tiene por qué condicionarnos totalmente. Son parámetros que están ahí y que tenemos que aprender a fluir con ellos, a reconocerlos, a aceptarlos y a trascenderlos. ¿Cuáles podría ser la declaración liberadora? Declaración liberadora podría: acepto las diferentes restricciones que en cada contexto se presentan, las comprendo y aprendo a navegar en ellas sabiamente. Acepto las diferentes restricciones que cada contexto presenta. Las comprendo y aprendo a navegar en ellas sabiamente. Cumplir expectativas ajenas, otra creencia muy, muy común y que me encuentro permanentemente en las personas y también he pasado por ella. Es asumir que en la vida, para estar bien, se tiene que cumplir la expectativa de otros. Por ejemplo, aquí en el chiste pues que cuenta aquí esta caricatura, tengo que ser la mujer que mi esposo espera. O sea, yo tengo que ser la mujer que mi esposo espera. Yo tengo que ser médico como mi papá. Mi mamá me dijo que yo tengo que ser el mejor. Resulta que yo me monto en la película de ser el mejor. Y bien, eso me ayuda a fortalecerme. Me estrello cada rato cuando me encuentro a alguien mejor. Y me lo encuentro permanentemente porque no puedo ser el mejor en todo. Me desgasta, me cansa, me genera una enorme frustración cuando no lo logro. Muchas veces estamos cumpliendo las expectativas del otro. Inclusive esos otros puede ser la sociedad misma, cuando dice, vea, usted ser exitoso es esto. Para ser alguien en la vida usted tiene que hacer esto. Son las expectativas de otros, no las mías. Esto nos quita mucha libertad y uno se encuentra muchas personas que tienen muchos problemas en sus relaciones de pareja, en relaciones laborales, en relaciones de todo tipo, por vivir en función de cumplir las expectativas de otros. Por ejemplo, por la necesidad de mostrar que es muy bueno, por la necesidad de mostrar que es muy inteligente, para cumplir las expectativas de otros. ¿Cuál es el riesgo de esto? Es no ser uno mismo. Vivir en función de las expectativas de otros es no ser uno mismo. Genera una gran insatisfacción, agotamiento, carga, lucha innecesaria. Alguna vez trabajando con un paciente que tenía sobrepeso, nos dimos cuenta que ese sobrepeso era producto en su inconsciente de algo que cargaba. Y lo que cargaba era la expectativa, una expectativa específica que tenía su madre sobre ella. Por ejemplo, cuando yo me muera, tú vas a cuidar a mis hermanos menores. Tiene 40 años, el menor tiene 25, es profesional y ella sigue cargando con lo que le encomendó su madre.
Sentido cierto, útil o sano de esta creencia. Aprendemos de los puntos de vista de los demás. A ver, una cosa es aprender los puntos de vista de los demás y otra cosa es moverme en función de sus expectativas. Pero sí es válido, yo creo que tenemos que escuchar, pues pienso que es recomendable ser buenas escuchas de las demás personas y aprender de ellos. Y puedo hacer inclusive lo que el otro considera, y estoy de acuerdo. Declaración liberadora. Escucho a los demás, incluso a quien doy autoridad, sin la obligación de cumplir sus expectativas sobre mí. Yo no tengo obligación de cumplir las expectativas de esas personas, incluso que yo admiro, porque a veces pueden ser una carga. Otra creencia que quita mucho libertad, y ahorita de alguna manera Marcela la mencionó, está en ese consciente colectivo, que es esa necesidad de hacer lo que la mayoría cree, hacer lo que la mayoría dice. Es presumir que lo que la mayoría piensa es la manera correcta de pensar. Esto es muy común. Muy común. De hecho, muchas veces votamos, por ejemplo, porque la mayoría va a votar por ese candidato, o porque la mayoría en mi entorno cercano va a votar por ese candidato, por ejemplo. Pero realmente ese es el candidato que en lo profundo de mi ser considero que es el mejor, o simplemente me dejo llevar de mi entorno cercano. Eso es muy común, y en muchas cosas, eso, tanto en lo político, en lo sexual, todo. De hecho, precisamente por arrastre es que aprendemos muchas creencias limitantes. Hay muchas cosas, por ejemplo, en cuanto a las relaciones de pareja, por ejemplo. Hay muchas creencias que nos quitan mucha libertad sobre la sexualidad. Bueno, y en donde nos imaginemos. El riesgo del arrastre es no ser uno mismo, enajenación, manipulación, no pensar por sí mismo. Sentido cierto, útil o sano. Seguir a la mayoría nos puede ser útil en ciertos contextos de supervivencia. Realmente esta creencia existe porque, de alguna manera, por supervivencia, a veces es bueno seguir a la mayoría. Por ejemplo, imagínense que hay una balacera y todo el mundo corre por un lado y yo no sé para dónde correr, corra por donde la mayoría, porque posiblemente la mayoría sabe dónde está la salida. Es un instinto. Y así sobrevivimos en la selva, en época primitiva, los humanos. Sin embargo, eso que nos sirve en la supervivencia puede no servirnos en otros contextos de la vida y en un contexto como el actual, en esta sociedad. Declaración liberadora. Escucho y valoro las percepciones de la mayoría y otras sin necesidad de identificarme con ellas. No necesariamente puedo escucharla y puede que la mayoría tenga razón, pero puede que no. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Bueno, otra creencia que nos quita mucha libertad y que la veo también, la he visto muchas veces en mí y en otros, es la creencia en la invulnerabilidad propia. O sea, el sentido común nos dice que somos vulnerables, es decir, que cometemos errores, que nos vamos a morir, que nos enfermamos. El sentido común lo dice. Sin embargo, hay una parte en mí que trata de ocultar la invulnerabilidad propia. Asumir que tenemos que ser y parecer invulnerables ante los demás o ante nosotros mismos. Los vulnerables son los otros. La fragilidad, el error, la limitación, el desgaste, la incertidumbre, la ignorancia,
se deben negar a toda costa. O sea, los que se equivocan son los demás. Que tiene limitaciones el otro. Si me equivoco, que los demás no se enteren. Si alguien me retroalimenta diciéndome en qué tengo que mejorar, me enojo, me pongo a la defensiva. Si a mí me cuesta recibir una retroalimentación, es posible que yo tenga esa creencia de que tengo que ser invulnerable, tengo que mostrar invulnerabilidad. Pero es una carga muy pesada a toda hora querer mostrar que somos invulnerables. ¿Cuál es el riesgo? No aceptar errores y limitaciones, no observarse a sí mismo con ecuanimidad, no asumir responsabilidades y señalar culpables afuera, estancamiento en la capacidad de comprensión y de transformación. Un costo muy alto. Sentido cierto, útil o sano. Observo la propia vulnerabilidad para sentir autoconmiseración e impotencia. Genera malestar y estancamiento. Observar la propia vulnerabilidad para sentir autoconmiseración e impotencia genera malestar y estancamiento. Sí, de alguna manera nosotros nos protegemos de reconocer la vulnerabilidad porque de alguna manera nos incomoda. Sí, eso es cierto. Sin embargo, pienso que eso se puede trascender. Y una persona que se identifique con sus limitaciones realmente se estanca. Pero no se trata de identificarnos con nuestras limitaciones, se trata de aceptarlas. Identificar es creerse que uno es eso. Una cosa es creer que yo tengo que trabajar por ser una persona más optimista y otra cosa es creer que uno es una persona negativa y que es negativa por naturaleza y defender su negativismo y justificarlo. Esa persona ya está identificada con el negativismo. Declaración liberadora. Observo con valentía y serenidad mis limitaciones y errores en un contexto mayor al circunstancial. Me hago cargo de mi vulnerabilidad como oportunidad de transformación. Hoy puedo aceptar que estoy cansado. Puedo aceptar que me equivoqué. Puedo aceptar que no sé. Puedo aceptar que me voy a morir. Puedo aceptar que no tengo la razón. Y aceptar me da libertad interior. Afán de control. En esta sociedad hay una tendencia muy fuerte a tener más control del que es necesario. Y si bien necesitamos cierto margen de control en la vida, es necesario, pero el exagerado afán de control es una limitación. Dice aquí, suponer que para estar bien es necesario tener todo el control sobre las circunstancias, las personas, el futuro, sin reconocer los límites ante lo que está al alcance del propio albedrío. O sea, si nosotros no reconocemos qué está bajo mi albedrío y qué no, me pongo en una ansiedad tremenda por querer controlar a los otros, por querer controlar las circunstancias, por querer controlar el futuro. Y lo real es que el futuro es incierto. Y en la medida que yo suelto también el control, puedo también aprender a navegar en la incertidumbre y a navegar con liviandad, con libertad interior. Y ese afán de control tiene un riesgo muy alto y es ansiedad, impotencia, autoritarismo, agotamiento, conflicto, preocupación, rigidez, desamor, paranoia, desilusión, etc. De pronto pregúntate si eres una persona muy controladora, pregúntate si de pronto cómo este riesgo te ha habitado y si vale la pena
seguir cargando con esta creencia. Comprendo que la tengas también porque es útil reconocer que sí es nuestra responsabilidad y asumirlo. Es útil tener cierto control, pero hay que reconocer cuál es el límite. ¿Qué está bajo nuestra responsabilidad? Y asumirlo. Eso. ¿Cuál podría ser una declaración liberadora para uno trabajar? Dice, acepto serenamente y asumo que sí y que no está bajo mi dominio. Los otros, por ejemplo, no están bajo mi dominio. Pretender cambiar a otro es afán de control. Pretender que mi pareja cambie y que sea de acuerdo a mis expectativas. Exigirle o manipularla, afán de control. Y a la final, ¿qué va a pasar? Si someto al otro, pero el otro no cambió, se sometió. Si obligué a los otros, compañeros de trabajo, por ejemplo, pero en el fondo ellos no cambiaron. Y cuando yo dé la vuelta, ellos van a hacer otra cosa diferente a lo que yo les impuse. Realmente es un desgaste tenaz, tener mucho afán de control. Eso nos quita mucha libertad. Es un peso muy grande. Falsa Fernando, necesidad. Sí, devuélvase un momentico, disculpe. Digamos, esta característica, esta creencia, es así que tiene una connotación bien compleja. Va mezclada con la anterior, que era mostrar la fragilidad que hay en uno, ¿cierto? sí. Entonces, se mezcla y se potencia esa creencia de mostrarse fuerte y de mostrarse poderoso, adoptando una conducta, pues, fundamentalmente inconsciente de ser un verdadero tirano. Y se manifiesta particularmente en esa conducta tan arraigada, pues, y tan ancestral de nosotros de querer hacer cambiar a los otros. Y eso está en todas partes, está en la cultura religiosa, en la cultura educativa, en la cultura empresarial, y me parece que es una estructura muy arraigada, sobre todo me parece también, no sé si es una creencia, por nuestra cultura religiosa, porque el poder lo tiene uno solo, un ser omnipotente que todo lo sabe, hasta todo, entonces nos afecta, nos vulnera en lo más íntimo. Entonces, esa invulnerabilidad más el deseo de control, pues, o esa conducta de control, se Así traduce es. en esa tiranía. Sí, casi que donde hay un tirano, hay una persona que tiene estas creencias. O sea, se trata de mostrar invulnerable. Por ejemplo, Hitler ocultaba que tenía Parkinson. Ajá. Él tenía Parkinson, él movía la mano, pero él le hacían de todo el manejo de imagen que tenían de él, ocultaban que tenía esa limitación, tenía una enfermedad. Tenían que mostrar lo que era poderoso, ¿sí? Y él se la creía, ¿cierto? Igual falleció, pues. Igual fue vencido. La invulnerabilidad, por ejemplo, de Hitler, la creencia en él, hizo que, por ejemplo, no calculara los límites que implicaba invadir a Rusia. Y ahí perdió la guerra. Si hubiera reconocido su vulnerabilidad, sus limitaciones, tal vez a la larga pudo haber ganado la guerra. Y también ese afán de control, de querer cambiar a los otros, de dominar todo, es un desgaste. Yo creo que ni el dictador más exitoso es feliz. Se puede vanagloriar en sus éxitos, en sus conquistas, pero realmente yo diría que está fuera de sí mismo, está fuera del límite. Bueno, falsa necesidad. Esta también es muy común. Voy un segundito por aquí que me estoy quedando sin batería. Tengo que
pegar aquí el cable. Segundo. Este computador tiene sus limitaciones. Es que su batería no es eterna. Tendencia a creer que los demás necesitan de nuestras respuestas y favores, sin percatarme de nuestros deseos personales de sentirnos necesitados para ser reconocidos y apreciados por nuestra bondad o virtud. Se distorsiona la bondad y el servicio. Entonces le llaman también necesidad, es decir, yo necesito que me necesiten, yo necesito que me vean bueno, yo necesito que me vean servicial, yo necesito que los demás me necesiten. Eso es como la mamá que eso es desesperada cuando llegan los hijos mayores, llegan a la casa y usted está muy flaco y esto, entonces le da más comida y que sienta que como una cosa y una ansiedad. Eso es muy común, eso es muy común, de ese necesitar. Y es importante también inclusive mirarlo espiritualmente, porque yo creo que muchas personas muy religiosas lo que tienen a veces es esta necesidad, que no es tan espiritual, es una cosa muy personal. Ahí, por favor, des en cuenta que yo soy bueno, virtuoso. Voy a contar un caso muy curioso. Conocí a alguien que trabajaba en una fábrica de huevos y los huevos se los dan muy favorables y repartía, gastaba una parte de su salario, por decir algo, un 10%, a regalarle huevos a todos sus familiares, un montón de familia extensa y huevos y huevos y huevos. Y yo me puse a analizar, conocía muy bien como la familia y quiénes realmente necesitaban esos huevos. Yo creo que nadie. Cada uno tiene capacidad de comprar huevos, pero ella tenía la necesidad de repartir esos huevos. A mí nadie me pidió el favor de que si los repartía, que la persona que repartía no me tuviera, y yo dije, no, pues que, o sea, pero realmente no lo necesitamos. Pues yo le dije, pues no, tanta necesidad de que nos vean buenos. Pero es que una cosa es ser bueno, pero desde esta mirada, y otra cosa es ser consciente. Yo creo que más que buenos, nosotros tenemos que parar por ser conscientes. Y si uno es consciente, es bondadoso. Y si es consciente, también es posible que haga cosas que en algún momento otras no las vean como bondadosas, pero uno entienda que eso es lo que hay que hacer. Como por ejemplo, alguien me pide un favor y decirle que no puedo, pero quien vive en la falsa necesidad va a hacer el favor como sea, aunque realmente esté fuera de su alcance o el otro realmente ni lo necesita y termino descargando con el otro. El riesgo es no reconocer las necesidades y aspiraciones propias y la de otros. Negar la posibilidad de que los otros asuman lo que les corresponde y aprendan. No amar desinteresadamente. No servir de manera responsable y sustentable. Quien vive en la falsa necesidad puede cargar y cargar y cargar a los otros. Y los otros no van a aprender lo que les corresponde. Sentido cierto, útil o sano. Servir al necesitado es un valor. Sí, de acuerdo. Mire que esta creencia tiene una parte, sí, pero cómo se distorsiona, cómo se va transformando también en el tiempo. Y puede que esta creencia en un tiempo tuvo validez y en otro tal vez no. Declaración liberadora. Antes de ofrecer un servicio me pregunto, ¿qué es lo que el otro realmente necesita? ¿Qué es lo que el otro necesita me corresponde? Ahí les dejo como la inquietud. Bueno, otra creencia, yo no estoy demorándome mucho. Falsa lealtad. Asumir que es un valor sumo el poder obedecer ciegamente los mandatos de otras personas o instituciones sobre lo que es propio de mi ser. Una falsa lealtad es, por ejemplo, cuando
por ejemplo, una persona en el lecho de muerto le dice, escuché por un estudio a alguien que contaba eso, que la suegra en el lecho de muerte le dijo, no abandones a mi hijo, no abandones a mi hijo. Uno cargar con eso, ¿cierto? O mi mamá me dijo que yo tenía, el ejemplo ahorita, tengo que cuidar a mis hermanos menores toda la vida. Entonces, mi vida la viví para eso, para vivir con mis hermanos. Y entonces no viví mi propia vida y mis hermanos ya están grandes y yo sigo viviendo en función de eso. Y posiblemente eso incidió, inclusive que algunos de mis hermanos sean incompetentes, podría ser también, por una falsa lealtad. Muchas cosas que están en nuestro inconsciente, que son las que aprendimos de nuestros padres, son falsas lealtades. Por eso elegimos muchas cosas, elegimos una religión, elegimos a veces una carrera, elegimos una pareja de acuerdo a las expectativas de mi mamá y es tremendo. Por ejemplo, mi mamá me decía, yo le llevaba una novia y ella me decía pues, luego en privado, ay, ninguno de mis hijos me va a traer una reina de belleza. O sea, imagínense, es decir, yo tengo que cumplir la expectativa de mamá y si no lo hago, entonces como una deslealtad con mi madre, pues una barbaridad. El riesgo, sumisión, frustración, carga innecesaria, pérdida de autonomía. Sentido cierto, útil o sano. Ah, bueno, y esto aplica con personas y con organizaciones y con ideales. Hay una cosa que creo que la lealtad auténtica es otra cosa. La lealtad es un valor importante en la relación humana, sí, es importante. Pero esa lealtad no puede hacer que yo sacrifique mi propio ser, mi autenticidad. Declaración liberadora. Asumo la lealtad al respetar y validar a personas, organizaciones e ideologías, manteniendo mi autonomía. Asumo la lealtad al respetar y validar a personas, organizaciones e ideologías, manteniendo mi autonomía. Bueno, yo creo que esta es la última, que creo que se me hizo muy largo esto. Formalismo, creencia en la inamovilidad de las formas tradicionales. Ocurre cuando se confunde lo esencial con lo formal y se pierde el foco de lo esencial en función de cumplir con las formas o medios conocidos. El riesgo es confundir lo esencial con lo importante y lo accesorio, no cultivar el propósito fundamental, no valorar formas y grupos diferentes, no innovar en aprendizajes, formas y lenguajes pertinentes, no profundizar, fanatismo, degradación, pérdida de sentido y foco en lo esencial. Pérdida de sentido y foco en lo esencial. Entonces, eso siempre uno está defendiendo la forma, sí, perdiendo de foco la esencia o el sentido. O sea, muy formalitos, muy queridos, pero muy inconscientes. Y eso nos da mucha rigidez. El riesgo de esto es muchísimo. Sentido cierto, útil o sano. Los ideales y conocimientos espirituales requieren formas para cultivarse y promoverse, sí. Necesitamos de la forma. Una cosa es usar la forma, aprovecharnos de ella, y otra cosa es identificarnos con ella y confundir qué forma es lo mismo que esencia o qué forma la forma es lo esencial, que sin la forma no hay otra posibilidad de que la esencia se exprese. Existen otras formas. Declaración liberadora. Los lenguajes y formas tienen valor en función del propósito. Es posible actualizar e innovar en formas manteniendo el foco en lo fundamental. Entonces, gracias. Hasta aquí, como les decía, cualquier creencia limitante que se les ocurra, con seguridad nos quita libertad. Estas simplemente son unas como para que reflexionemos. Muchas gracias. Excelente, José Fernando. Muchas gracias. Gracias. Pues entonces damos la palabra a las personas que quieran compartir comentarios, hacer preguntas. Bienvenidos.
enfocándonos en el argumento básico de la charla, identificar nuestras creencias para lograr la liberación. Y que compartamos Pregúntese, algunas sí, vivencias. perdón, yo creo que pregúntese cada uno qué de estas creencias las puede habitar y qué tanto les quita libertad o no. Y si valdría la pena asumir alguna declaración, es decir, resignificar eso, porque lo que hacemos aquí es un proceso de resignificación, aceptar que eso tiene un trasfondo cierto, útil o sano, pero proponer una alternativa para no tener que cargar con lo negativo. Y ahí me libero. Bueno, por aquí dice, se me fue la electricidad, seguiré con mis datos. Gracias Bueno, por una participar. pregunta, Fernando, una pregunta. Sí. ¿En qué momento tomamos conciencia o qué nos motiva a redefinir nuestras creencias? Pues sí, con el ánimo de buscar una libertad interior. ¿En qué momento, qué situación, ¿no? ¿Qué circunstancia puede existir para que uno haga un par en su vida y diga, tengo que revisar mi espectro de creencias? Yo creo que sí hay ciertos patrones que se repiten una y otra vez de malestar. Ujú. Por ejemplo, si en la vida, por ejemplo, yo estoy a toda hora ocupado, cansado, es porque hay algo. Porque si mis relaciones son conflictivas, y eso es un patrón permanente. Una cosa es que yo tuve un conflicto en un momento, y otra cosa es que el conflicto se repite una y otra vez en mi vida, es porque hay algo, ¿cierto? Si yo siento que cargo mucho en la vida, que cargo mucho con las dificultades, que cargo con otras personas, que me siento impotente ante el mundo, que me apabulla la incertidumbre ante el futuro, es porque tenemos creencias que son limitantes a mi manera de ver y que si las transformáramos podríamos ser más libres, fluir mejor con la vida. Es como lo que yo veo. Entonces yo creo que cada uno tiene que observarse a sí mismo y a sí misma a ver qué encuentra de ello, ¿cierto? Ahí viene el coraje, ¿no? Necesita coraje porque es incómodo. O sea, para uno reconocer que toda la vida ha estado equivocado, toda la vida ha cargado con una idea. Por ejemplo, que yo tengo que ser leal con mi mamá, haciendo lo que ella espera que yo sea. Pero ¿cómo voy a ser de leal con mi mamá, Dios mío? Pero ahorita que eso me quita libertad. La libertad. Y yo amo a mi mamá y soy leal a mi mamá, pero en ese punto no voy a obedecer. ¿Sí es la diferencia? Sí. ¿Cuántas cosas? Aquí hay otra intervención de Leti. Dice, desde Maracaibo, Venezuela. Entendemos entonces que las creencias limitan la libertad. Yo creo que las creencias limitantes nos cierran a la libertad, ¿cierto? Las creencias limitantes. Recuerden que hay unas creencias que son expansivas, que realmente las creencias expansivas realmente son es declaraciones hacia que intencionan lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, o que abren posibilidades. Entonces, una creencia, para ejemplos de creencias expansivas o posibilitantes. Por ejemplo, creer que toda persona tiene una luz interior por descubrir, o sea, un valor o algo especial por descubrir. Eso es una creencia, porque realmente no tenemos certeza quién es el otro, pero eso nos abre, nos dispone a mirar al otro de manera apreciativa. Cuando yo digo, en cada ser humano hay una luz espiritual, por ejemplo,
yo no me puedo imaginar que en algún momento va a tener la clarividencia para ver físicamente la luz, pero eso metafóricamente trae una cosa muy, muy interesante, y es que es la apertura mental a lo valioso que hay en el otro. Entonces, por ejemplo, esa creencia me parece a mí que nos abre posibilidades. Igual puede ser una creencia, pero en la medida que yo la vivo, se reafirma en la medida que voy descubriendo que efectivamente encuentro esa luz en los otros o en mí mismo. Pues es un ejemplo, pues, y una creencia pues, que digamos espiritual. Perfecto. O el ser Hay humano otra- tiene infinidad de posibilidades, dice uno de los esenciales en CAF, eso abre posibilidades. Igual es Claro. una creencia. Otra Sí. pregunta, Fernando, dice Magdalena de Popayán. ¿Las creencias las podríamos asimilar a una programación mental? Sí, sí, Sí. una creencia eso es un virus mental, eso es un virus que tenemos ahí permanentemente. Algunos de nacimiento casi, pues, o que Reflexiones. es un virus mental que está haciendo daño, y es un programa que funciona. O sea, cuando un programa de computadora, haciendo pues la analogía, pues, literalmente no es así, pero es la metáfora, cómo funciona un virus de computadores. Es un programa que ante cierta informe o de cierta información o cierto estímulo de información genera un resultado dañino. Así funcionan las creencias en nosotros, las creencias limitantes. Lilibet Cabrera comenta y pregunta con respecto a las creencias, ¿qué herramientas son útiles para dilucidar probablemente mis creencias? Herramientas fundamentales. Yo creo que cosas como, por ejemplo, mirar mis nuncas en mi vida. Esas cosas que yo siempre en la vida dije nunca, o esas cosas que yo dije siempre. En mi vida yo siempre, en mi vida yo siempre, en mi vida yo siempre. Por ejemplo, yo nunca tuve un buen novio, yo nunca tuve una buena pareja, yo nunca, ¿cierto? Yo nunca logré lo que me puse, esos nunca y siempre, ahí posiblemente pueden haber creencias. En esos malestares repetidos, ahí detrás hay una creencia, ¿cierto? Las frustraciones, yo creo que donde hay malestar hay creencias, ¿cierto? Donde hay sufrimiento, entendiendo pues que es diferente el sufrimiento al dolor, hay creencias. Entonces, observarse a sí mismo y a sí misma. Y creo que no veo otra forma que es observarse a sí mismo y a sí misma, y cuáles son las consecuencias de lo que creo. Y yo creo que también es bueno preguntarse hasta qué punto esas cosas que yo creo realmente sí tienen sustento, pues sí tienen un sustento lógico, o simplemente han sido cosas que yo he mantenido ahí y las defiendo y me aferro a ellas, pero realmente no me sirven. El problema es que muchas creencias limitantes como nos dan cierta seguridad, ¿cierto? Y entonces se vuelve nuestra zona de confort y no nos damos cuenta del costo o el riesgo que implica haberlo creído. Por ejemplo, va a haber una creencia religiosa. Dios nos vigila, nos juzga. Si me comporto mal, me premia, me castiga. Si me comporto bien, me premia. O sea, eso es una creencia y eso nos puede dar cierta seguridad porque, digamos, no, entonces yo me voy a comportar bien y ya. Y eso ayuda a que todos los que crean eso se comporten bien y digamos que eso está bien para la sociedad. Entonces, mire que esa creencia tiene un lado positivo, nos va a llevar a comportarnos bien. Pero también tiene sus riesgos, su costo. También lo tiene. Entonces, ¿cuál es el costo? Es
no actuar conscientemente, actuar bien solo porque alguien nos vigila. Pero cuando uno desarrolla la conciencia, uno ya no necesita que lo vigilen como a los niños chiquitos y uno puede actuar a conciencia, siendo responsable de sus actos. Entonces, por ejemplo, esa creencia que yo sé que muchos tienen, es posible que muchos de aquí la tengamos. Sin embargo, podría ser que ya no la necesitemos. Si somos personas que trabajamos en la conciencia y actuamos asumiendo, siendo consecuentes con la responsabilidad de nuestros actos o actuando por amor, ya no lo hacemos para que Dios no nos castigue o para que nos premie, sino porque algo en mi interior me lo dicta. Entonces ya no necesito esa creencia. Es un ejemplo que se me ocurre. Sí, sí. Marcela levantó la mano, querías Marce. hacer algún comentario. Sí, pues a mí qué herramienta me funciona para trabajar ese tema de la libertad interior. Pues seguir un consejo socrático que ya desde 300 y pico antes de Cristo nos invitaba a conocernos. ¿Sí? Decía, conócete a ti mismo. En el oráculo de Delfos, que tuvo su apogeo como 700 años antes de Cristo, según dicen, estaba grabado en piedra esa frase. Estaba grabada, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y conocerás el universo. Entonces, yo creo que todos vivimos actualmente una realidad en donde el malestar es el pan de cada día. Entonces, si uno sabe que siente malestar, que tiene desasosiego, desazón, pues hay que indagar, hay que regalarse un tiempo para uno, para poder mirarse uno, para poder seguir conociendo uno, porque somos unos grandes desconocidos de nosotros mismos. Y yo creo que de ahí parten esos malestares. O sea, ¿cuánto tiempo le regalamos a las redes sociales, a Netflix, a la televisión? De alguna manera huimos, o sea, vivimos en un mundo, en una cultura, por lo menos los occidentales, en una cultura que está volcada hacia afuera. Entonces, todos los estímulos están afuera, a la vista, lo que perseguimos está afuera, ¿sí? Y no tenemos tiempo para conocernos. Solo sabemos que estamos incómodos y entonces pensamos que la incomodidad es porque no tengo el cuerpo de la Barbie, o porque me sobran kilos, o porque no tengo el carro del vecino, y seguimos luchando para conseguir esas cosas afuera. Y así nos podemos morir. Entonces, para mí, ¿cómo conseguir uno la libertad interior? Pues sentarse quieto y callado, o sea, sentarse a meditar, por lo menos darse esos tiempos de quietud del cuerpo y procurar silenciar la mente. Y por supuesto lo que nos vamos a dar cuenta, o sea, cuando uno se sienta quieto y callado, por eso la gente no suele hacer eso. Porque cuando uno se sienta quieto y callado, a los 5 minutos le pica la nariz, se rasca, se mueve. O sea, ensayen quedarse quietos, o sea, en un sitio donde nadie los moleste, la espalda recta, cómodos, pero exigiéndole al cuerpo quietud. Y procuren no darle cuerda a los pensamientos. Eso es un desafío inmenso. Pero si aguantan, y si uno va aguantando, así sea 5 minutos hoy, 10 mañana, media hora, 1 hora, hay gente que medita 2, 3 horas al día, quieto y callado. Pero ¿qué pasa ahí? Que yo oigo, o sea, me doy cuenta qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy sintiendo. Y entonces, si uno puede tomar distancia de eso, yo creo que ahí empieza uno a contar con una herramienta real de autoconocimiento y por ahí derecho de libertad interior. Gracias. Gracias, Marcela. Señor Edgar, tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias. Y a José Fernando también igual, porque interesante el tema. Digamos, lo que yo pensaba, digamos que una de las grandes tareas, yo diría, que tenemos como seres humanos es precisamente esa conquista de la libertad interior. Pero, pero esa conquista pienso que es muy importante abordarla desde lo espiritual, para poder desbloquear toda esa serie de creencias. Y dentro de todas esas creencias, yo creo que hay una muy fuerte, pero demasiado fuerte en nosotros. Y es que la felicidad la logramos en el tener. Y entonces de ahí se derivan miles y miles y miles de cosas que son precisamente las que nos producen un gran miedo, un gran susto a tener que de pronto dejar atrás muchas cosas de esas. Entonces eso nos limita la posibilidad de abordar un tema de trabajo interior. Entonces, pienso que hay que desbloquear, porque eso es muy antiguo. O sea, la vida tiene sentido si yo tengo, logro, alcanzo fama, poder, bueno, tantas cosas. Tantas cosas. Entonces me parece que es una tarea ahí supremamente básica. Y el tema de la libertad interior es súper, súper necesario en este momento. Muchas gracias. Gracias, señor Edgar. Laura, tiene Gracias, la Edgar. palabra. Gracias. Bueno, yo había hecho un par de preguntitas que están escritas ahí en el chat, pero esta intervención tiene que ver más con lo que decía María Marcela, ¿no? A mí me da la impresión de que, si bien es cierto, el silencio y la práctica de la meditación y todo eso nos abre caminos, nos da la posibilidad de tener otro vínculo con uno mismo, sin embargo, en alguna medida creo que necesitamos información también respecto de estos temas que estamos viendo en este momento, porque por ahí pasamos muchísimo tiempo haciendo ejercicios de meditación o haciendo prácticas de silencio y todo lo demás, y no nos damos cuenta, no logramos advertir qué es lo que está realmente subyaciendo en esos estados de angustia, de preocupación, de incomodidad, de frustración, etcétera, etcétera, que hemos ido viendo que trae a colación nuestras creencias. A veces hace falta ser muy lúcido para dar cuenta, y a uno no le tocó esa fortuna. Es decir, uno necesita que lo orienten de alguna manera, que alguien se va a ver, que alguien se lo muestre. Entonces pienso que si bien es cierto, es imprescindible que uno tenga una práctica meditativa, también es imprescindible que haya una buena orientación en el medio en el que uno está. Claro, Porque a veces se trata, y esto lo he visto personalmente en relación con mi orientación espiritual, que se trata de cambiar una creencia por otra sin haber verificado la anterior. Simplemente tengo que creer que las cosas son diferentes, y esto no es posible realmente. Una de las preguntas que yo ponía ahí en el chat era si las creencias, una vez detectadas, se convertían en simplemente una cuestión de cambio de hábitos, o si, como los baobabs del Principito, tienen una raigambre muy profunda que va corroyendo muchos otros aspectos de la vida de uno en los que uno no está tan avesado para sacárselas de encima. O sea, no es una cuestión de voluntad solamente. A mí me parece que hay todo un tratamiento que darle a la cuestión, muy delicado, muy minucioso, muy de detención y de honesta observación realmente. Eso quería aportar. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias, Laura. Yo creo que también pasa que yo he visto muchas personas que meditan y quieren llevar temas a meditación y no encuentran temas para meditar. Creo que hace falta también como la reflexión permanente, la indagación permanente, estar haciéndose preguntas, estarse observando a sí mismo, porque me ha pasado muchas veces, encuentro un grupo y o le pregunto, ¿y qué has estado meditando? O ¿qué quieren meditar? Y
no aparecen temas, y no aparecen temas porque tal vez nos está faltando más observarnos a nosotros mismos, bajo esa idea que dice Marcela, es conocerte a ti mismo, y conocerte a ti mismo es quién soy, pero también además de quién soy es quién estoy siendo en cada instante, y para ser consciente de quién estoy siendo, tengo que observarme permanentemente. Entonces yo creo que es un trabajo integral, pero pienso que para ser libre interiormente no solamente es trabajar en el tema de las creencias, también hay que trabajar en el autodominio, ¿cierto? En el dominio de las emociones, el dominio del cuerpo, el dominio del pensamiento. Bueno, hay muchas otras cosas que uno puede trabajar, pero pienso que las creencias de por sí pienso que también son un elemento clave también. Marcela. Marcela. Sí, yo veo digamos, soltar creencias limitantes, el autodominio, yo veo que eso se da por añadidura. Y digamos, por mi experiencia, porque eso sí, cada quien pues tiene su camino, pero de pronto yo también en la vida invertí mucho tiempo queriendo cambiar la forma, pero de pronto me funcionó mejor conectarme con mi contenido, Por eso yo planteo, si uno, digamos, mi llave es la presencia, pero ¿qué es la presencia? Pues estar conectada en el momento presente, que realmente es el único momento de poder que tenemos. De hecho, es el único momento que existe, o sea, el pasado pasó y el futuro no sabemos, pero el presente sí existe. Y en el presente yo puedo decir, me levanto de esta silla o me quedo quieta, y lo puedo hacer, pero no me puedo levantar hace 10 minutos. Es imposible. Entonces, si digamos, yo quiero dejar de fumar, y en este presente instante siento la pulsión de fumar, pero la observo, o sea, observarse ahí, digamos, no sucumbir a ese llamado, pues que es imperante de voy a prender un cigarrillo, sino en ese presente detenerme un momento y observar esa situación, o sea, enfrentar esa realidad mía, pero sin juicios, sin fuerza de voluntad, porque yo creo que no se trata de fuerza de voluntad. Y lo digo porque lo intenté muchos años, ¿sí? Mire que los grupos de alcohólicos hacen un aporte bellísimo. Ellos plantean la buena voluntad. Y ellos distinguen entre la fuerza de voluntad y la buena voluntad. Y la buena voluntad es como poner uno la voluntad humana a los pies de la voluntad divina. Es reconocer uno sus impotencias. Y si uno descubre en uno esa presencia divina, pero para descubrir esa presencia divina, ahí es donde yo digo que es necesario aquietarse y silenciarse. Desde mi punto de vista, la presencia divina habita en todo lo que existe, no solo en los seres humanos. Todo lo que está vivo tiene esa vida es la presencia divina para mí. Pero ¿cómo voy yo a escuchar esa voz del silencio si no me callo, si no callo mi mente, si no aquieto mi cuerpo, si vivo corriendo para allá y para acá o persiguiendo fuegos fatuos que la cultura en la que vivo me obliga a perseguir? Hay que, yo creo, y me funciona, darse uno, así sea 10 minutos al día, quieto y callado, simplemente como el Principito se sentaba a distancia del zorro, a no sé cuántos metros, y solo se quedaban quietos, pero al otro día a la misma hora se volvían a sentar, pero se acercaban un poquito, quietos y callados. Cada vez uno se acerca un poquito, y un día se encuentra con esa presencia. Entonces ya desde esa fuerza interior, uno le puede decir, mire, no hago sino fumar. Ayúdeme, o sea, contar con esa presencia, y ahí pasa algo. Ahí pasa algo.
ya para terminar, Jorge Osvaldo, un cuento de un budista que uno de los discípulos que meditaba con él le dice: maestro, llevo 5 años meditando contigo, estoy muy contento, pero no he podido dejar de fumar. ¿Qué hago? Y el maestro le dice: mire, no se puede meditar fumando, pero sí se puede fumar meditando. ¿Qué invitación hay ahí? Presencia, presente. Va a fumar, dése cuenta que decide fumar y fúmese ese cigarrillo conscientemente. Deténgase un momento. O sea, si uno le da esos espacios, esa opción de conectar con esa fuerza interna, ahí pasan cosas. Pero para escuchar esa voz de la Divina Madre, hay que callarse y hay que aquietarse, o si no, no se conecta. Muy bien, Gracias. Marcela. Ya tenemos sobre el tiempo, tenemos que ser solidarios con los amigos de Argentina que a esta hora empiezan su espacio de meditación. En esencia, por ejemplo, los comentarios de todos ustedes nos invita con coraje, como dice José Fernando, a hacer una reflexión profunda de cada uno de nuestro ser, tener esa valentía de observar que hay un cambio, una necesidad de un cambio, y utilizar esas herramientas que se mencionaron: la pausa, el silencio, la presencia, la meditación. Y ante todo, eso nos lleva a ese al concepto que está aquí también en el chat, de generar una nueva conciencia. O sea, es un nuevo ser, el del cambio. Y hay que sostenerlo, que es lo que se está... Entonces, Elizabeth comenta que es generar nuevos surcos en el cerebro. Eso es un hecho demostrado científicamente. De eso se trata de espacio. Entonces, le doy la palabra a José Fernando para que nos haga un resumen cortico, y ya entonces, y los invito a contestar la encuesta que está allí en el chat, por favor, en un momentico. José Fernando, danos Bueno, un comentario. más que gracias, Osvaldo, y todas, más que un resumen, es como la siguiente reflexión. Superar una creencia puede ser difícil, pero me parece más difícil cargar con ellas. Excelente. Muy bien. O sea que valentía, ánimo, traemos con las creencias. Bueno, sí, yo creo que CAFO es un camino que trabaja mucho por no ser dogmáticos, por la libertad interior, por el desarrollo espiritual. O sea que tenemos que ser osados, valientes, para vernos a nosotros mismos, así nos incomode, pero eso nos liberará y generaremos posibilidades también para la humanidad. Muy agradecido con todos y todas, y bueno, hasta una muchas próxima gracias, oportunidad. José Fernando. Muchas gracias Muchas a gracias, todos los José amigos, todos los amigos Gracias. que vinieron. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo.